acerca de manifestaciones pulmonares de enfermedades sistémicas. Bueno, esto es como un tema complementario a lo que dio Vivi ayer. Entonces vamos a ver un poco de los patrones intersticiales en algunas enfermedades sistémicas que se presentan. Y eso es una manera también de ayudarles al clínico a sospechar de estas enfermedades. Hay que tener en cuenta que la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar son las principales causas de morbilidad y mortalidad en cuanto a lo que son enfermedades sistémicas. Van a haber otros hallazgos que igual hay que tener en cuenta, como dilatación esofágica, derrames tanto pericárdico como pleural, compromiso osteoarticular o también la presencia de adenopatías mediastinales. Entonces también hay que tener en cuenta que va a ser un diagnóstico y un manejo multidisciplinario, tanto por la parte clínica, serológica y con nuestro aporte en la parte radiológica. Entonces, para ver esto, vamos a acordarnos solo rápidamente, lo que bueno, ya dijo Vivi ayer, solo vamos a ver los 5 patrones típicos que encontramos dentro de las enfermedades sistémicas. En este caso tenemos el patrón de neumonía intersticial usual, donde va a haber una distribución, como vimos ayer, ápico-basal, sobre todo a nivel subpleural, de panalización, que son estas imágenes en verde, que puede asociarse a la presencia de bronquiectasias por tracción, un poco de vidrio y zonas de reticulación. Diferenciando con neumonía intersticial no específica, donde igual va a haber una distribución subpleural, pero no es una distribución exacta, donde puede encontrarse la presencia de vidrio deslustrado asociado a la presencia de micronódulos, un poco de reticulación y un poco de, a veces, de panal. Una diferencia con esta, como vimos ayer, es que esta va a tener una distribución más homogénea, que, en cambio, comparando con la UIP, y va a haber un respeto subpleural. Tenemos la distribución de neumonía organizativa, donde va a ser una distribución más bien periférica y también peribroncovascular, donde vamos a encontrar zonas de consolidación y zonas de vidrio deslustrado con zonas de reticulación, un poco de dilatación de los bronquios. También tenemos la neumonía intersticial linfoidea, donde va a haber una distribución homogénea, va a haber una distribución difusa. Sobre todo vamos a encontrar imágenes de vidrio deslustrado asociados a la presencia de quistes peribroncovasculares. Y un quinto patrón que podemos encontrar en estas enfermedades corresponde a la de hemorragia alveolar difusa, donde podemos encontrar la presencia de vidrio deslustrado, que va a ser más bien difuso. Hay otros hallazgos también que podemos encontrar, como vimos, podría haber también hipertensión pulmonar. Entonces, para abarcar estas enfermedades sistémicas, vamos a ver algunas de ellas. Tenemos la sarcoidosis, tenemos el grupo central que corresponden a las enfermedades del tejido conectivo, donde vamos a ver un poco de la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, tenemos Sjögren, polimiositis y dermatomiositis, neumonía intersticial con características autoinmune, las vasculitis, que ya no vamos a verlas porque ya las vimos en otra charla, y otras enfermedades como que también pueden producir patrones pulmonares, como enfermedad inflamatoria intestinal, la de Ergen-Chester y también la enfermedad esclerosante por IgG4. Entonces vamos a empezar hablando un poco primero de las enfermedades del tejido conectivo. Empezando por la artritis reumatoide, sabemos que la artritis reumatoide es una poliartritis simétrica erosiva con afectación de pequeñas articulaciones, sobre todo a nivel de las manos. Esta se va a asociar a algunos halotipos como el DR4 y el DR1. Se presentan los anticuerpos anti-CSP y también el factor reumatoide, y se habla que la afectación pulmonar sobre todo va a afectar a hombres de entre los 50 a los 60 años. Lo que va a suceder es que sobre todo por factores ambientales, el tabaco y bueno, predisposición genética, como les dije, hay algunos halotipos, van a producir un aumento de citrulación de proteínas, esto sobre todo a nivel pulmonar, y va a producir autoinmunidad, y esto va a degenerar la producción de mediadores inflamatorios que van a llevar a fibrosis y producción de metanoproteínasas, que son los que sobre todo van a producir daño a nivel pulmonar, aparte de las otras manifestaciones sistémicas y a nivel de las articulaciones. Entonces hay que tener en cuenta la artritis reumatoide, el principal patrón que vamos a tener y el que más tenemos que relacionar es el del UIP, neumonía intersticial usual. Aquí tenemos un corte coronal en ventana pulmonar donde vemos la presencia de panalización, que como vimos es sobre todo basal, subpleural y tiene un gradiente, bueno, ápico más basal. Aquí tenemos el mismo patrón, es el mismo paciente, tenemos en un corte axial donde volvemos a ver este patrón en panal. Acá igual, aquí tenemos el caso de otro paciente donde vemos el patrón en panal, sobre todo es en áreas subpleurales. Bueno, tenemos engrosamiento de los septos, pero bueno, este es el principal patrón que vamos y que tiene que llamarnos la atención para una artritis reumatoide. Obviamente vamos a asociar con otros hallazgos que nos pueden hacer sospechar de esta patología. Acá otro patrón que también podríamos encontrar es el patrón de neumonía organizativa del OP,
donde podemos encontrar, tenemos imágenes de consolidación, en este caso asociado a la presencia de vidrio deslustrado, que aquí sería más bien como el signo del halo reverso. Aquí tenemos otras áreas de consolidación, que corresponde igual a una neumonía organizativa. Otros hallazgos podemos encontrar, aquí tenemos una ventana pulmonar en corte coronal donde observamos estas imágenes hiperdensas con un centro hipodenso que corresponden a nódulos que son irregulares, en este caso son subpleurales. Acá tenemos otro corte del mismo paciente en corte axial donde volvemos a ver la presencia de estos nódulos cavitados. Entonces, de los hallazgos clave para pensar en una artritis reumatoide en el patrón pulmonar especialmente va a ser el UIP. Podríamos encontrar también el patrón de neumonía organizativa. Pero, como les dije, otros hallazgos que nos pueden hacer sospechar y que debemos buscar en el momento que nosotros tenemos el estudio, que nos llega la tomografía de tórax, lo que sea, podemos encontrar también la presencia de derrame pericárdico, incluso puede haber un poco de engrosamiento pleural y derrame pleural también. Como vemos en este corte axial, en ventana mediastínica, podemos observar un derrame pleural bilateral y también encontramos la presencia de derrame pericárdico. Otro hallazgo puede ser buscar si es que hay afilamiento clavicular distal. Esto se va a producir, puede ser de manera bilateral o unilateral, pero es en las zonas distales de las clavículas, sobre todo asociados a la erosión que se produce en esta enfermedad. Y también podemos buscar zonas de erosión a nivel de las cabezas humerales, como una artritis erosiva. Vemos la irregularidad a nivel de la cortical. Aquí tenemos una radiografía P del hombro izquierdo, donde vemos una irregularidad a nivel de la cortical en la cabeza del húmero del lado izquierdo. Ahora vamos a hablar de la esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia. Bueno, la esclerodermia es un trastorno del tejido conectivo que se caracteriza por la presencia de fibrosis multisistémica y calcificación de tejidos blandos. Esta se va a manifestar sobre todo en pacientes femeninas entre los 30 a los 50 años. Se caracteriza porque justamente va a haber una deposición de lo que son fibroblastos, de colágeno, de matriz extracelular, tanto a nivel de las células endoteliales también como a nivel a nivel pulmonar. Entonces, aparte de las manifestaciones pulmonares, sobre todo va a asociarse a la presencia de artropatías en dedos, va a afectar a muñecas, tobillos, va a producir una característica que tenemos que buscar nosotros a nivel radiológico, que es sobre todo la dilatación esofágica, y como les dije, dentro de los hallazgos pulmonares que ya vamos a ver, pero el patrón principal de esta va a ser el de neumonía intersticial no específica. Solo por mostrarles, este es un alveolo normal, con sus células que están rodeándole, pero en esta patología justamente se va a producir la ocupación desde miofibroblastos, fibroblastos matriz extracelular, colágeno, entonces es lo que va a producir el daño a nivel pulmonar. Entonces, como les decía, el principal patrón que vamos a encontrar es la presencia del NSIP, que es la neumonía intersticial no específica, donde vamos a encontrar áreas de reticulación asociados a la presencia de vidrio. Generalmente esta va a tener un respeto subpleural. Puede asociarse también a la presencia de bronquiectasias por tracción. Acá tenemos otros cortes, tenemos de ventana pulmonar en corte coronal. Hay que buscar, me olvidé decirles, la presencia de dilatación esofágica, que es lo que más nos hace sospechar de esta patología. Igual volvemos a ver la dilatación esofágica en este corte coronal, igual asociado a un patrón de NSIP. En este corte sagital, que es del mismo paciente, volvemos a ver este patrón y vemos que hay un poco de respeto subpleural, zonas de reticulación y la dilatación esofágica aquí no se ve, pero podemos verlo acá. Hay otro patrón que podemos ver en esta patología, que va a ser el patrón de neumonía organizativa. En este tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde podemos ver estas zonas de consolidación a nivel subpleural, que se asocia a la presencia de dilatación esofágica. Entonces es otro de los patrones que podríamos encontrar en esta enfermedad. Esta enfermedad también se puede asociar a hipertensión pulmonar y se habla que en un 40 o un 100% los pacientes van a presentar fibrosis pulmonar. Se asocia al síndrome CREST, que es la presencia de calcinosis, dilatación esofágica, Raynaud, también esclerodermia y telangiectasias. Entonces, pensando en los hallazgos clave cuando tuvimos con esta enfermedad, tenemos el patrón sobre todo de neumonía intersticial no específica asociado a la presencia de dilatación esofágica y también podemos buscar la presencia, por ejemplo, de calcinosis, que justamente se producen como unos nódulos de calcio. En este caso están rodeando lo que es la cabeza humeral.
Y acá tenemos la presencia de calcinosis alrededor de la articulación esternoclavicular del lado derecho. Otro hallazgo importante, como les decía, es la hipertensión pulmonar, entonces sobre todo vamos a fijarnos al medir el tronco de la pulmonar en el corte axial y metalamediastinal, más de 2.9 hasta 3 centímetros. Otra patología que vamos a hallar corresponde a la polimiositis o dermatopolimiositis. Dentro de lo que es de estas, bueno, las diferencias básicamente entre estas dos patologías, en la dermatomiositis es la presencia de manifestaciones justamente dermatológicas. Estas son enfermedades autoinmunes raras que van a afectar sobre todo a la parte muscular, van a producir una debilidad muscular sobre todo proximal, se caracteriza sobre todo porque se presenta entre mujeres alrededor de los 40 años y aparte de la debilidad muscular, bueno, se puede manifestar con fiebre, va a haber cierta alteración a nivel de las articulaciones y se va a producir fenómeno de reinado. Entonces, dentro del patrón radiológico principal para pensar en esto, bueno, en este podemos encontrar tres especialmente. Tenemos el NSIP, tenemos la neumonía organizativa y tenemos la hemorragia alveolar difusa que también se puede presentar. Pero bueno, aquí tenemos un patrón, vamos a ver estas imágenes como de vidrio asociados a reticulación. Como vemos, hay un respeto subpleural, corresponde a un patrón de NSIP. Acá tenemos otro corte axial, donde vemos de ventana pulmonar estas imágenes de vidrio ilustrado que están de distribución un poco periférica. Aquí incluso hay afectación un poco a nivel cisural. Este es un patrón más bien ya como yéndose a una neumonía organizativa. Acá igual tenemos otro paciente, tenemos un corte axial en ventana pulmonar donde vemos van a ver otras manifestaciones, pero todo aborda en cuanto a esto. Ya les voy a explicar un poco de la fisiopatología, pero en general lo que más nos llama la atención es una paciente que venga con síntomas de sequedad, tanto de boca, de ojos, hay fatiga, dolor de articulaciones, y eso, bueno, en el momento que nosotros haríamos otro estudio a nivel, por ejemplo, la tomografía a nivel de, o un eco, incluso a nivel de cuello, podemos ver un hallazgo característico que corresponden a un patrón heterogéneo a nivel sobre todo de las glándulas submandibulares, a nivel de las parótidas, que es lo que nos va a llamar la atención. Entonces, dentro de la fisiopatología, lo que se va a producir es una falla a nivel de lo que es las linfocitos T a nivel del timo, que va a hacer que haya producción de citoquinas y de células autoinmunes, y esto va a producir anticuerpos y va a producir la secreción de más citoquinas inflamatorias que van a producir un daño a nivel de lo que es las glándulas en general del cuerpo. Y esto va a producir también infiltrados, sobre todo de metaloproteinasas que van a producir el daño de la matriz extracelular. Entonces, dentro del principal patrón característico de Sjögren va a ser la neumonía intersticial linfoide. Aquí tenemos cortes axiales, este es el mismo paciente, tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde nos llama la atención la presencia de estas imágenes hipodensas de pared delgada que corresponden a quistes, si vemos igual en el campo pulmonar derecho, que son de localización peribroncovascular, que corresponden al patrón de la neumonía intersticial linfoide. Este patrón se puede asociar también a la presencia de vidrio deslustrado. Acá, bueno, tenemos también la presencia de estas imágenes en vidrio también, con presencia un poco de reticulación, y vemos que hay también un poco de respeto subpleural. Aquí podríamos también pensar en un NSIP, pero el patrón principal de esta enfermedad va a ser el de neumonía intersticial linfoide. Entonces, en estos, los hallazgos principales, vamos a tener justamente el patrón de neumonía intersticial linfoide, pero también podría manifestarse con un patrón de neumonía intersticial no específica. Ahora vamos a hablar de lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que va a tener obviamente afectación multisistémica, pero también tiene ciertos hallazgos a nivel pulmonar que nos podrían hacer sospechar de esta patología. Se presenta sobre todo en mujeres en relación 13:1 entre los 20 a los 40 años, y lo que va a suceder es que por distintos factores, desde genéticos, del ambiente,
dentro de la parte autoinmune epigenéticos, van a producir complejos inmunes y también anticuerpos que van a inducir a la producción de citoquinas y células T y van a dañar los diferentes órganos. En la parte clínica van a haber algunos criterios, sin embargo, de los principales nos hacen sospechar rash malar, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, hay también, como les dije, afectación renal, nefritis lúpica, serositis, convulsiones y psicosis. Entonces, dentro de los hallazgos pulmonares tenemos algunos. Uno de los principales que podríamos pensar, pero es un poco, o sea, pueden haber, por ejemplo, en otras vasculitis por un síndrome riñón-pulmón, puede ser la presencia de la hemorragia alveolar difusa. En este caso, otros hallazgos va a ser la presencia de derrame pericárdico, puede haber también derrames pleurales. Acá tenemos un corte axial igual en ventana mediastinal en una tomografía contrastada, donde nos llama la atención, bueno, en este caso decía que el tronco de la pulmonar medía alrededor de 3.5 centímetros. Acá tenemos otro corte axial, este es en ventana pulmonar, donde observamos, este es un patrón de UIP, también se puede presentar con panalización a nivel basal subpleural. Como les dije, otro hallazgo va a ser la presencia en este corte axial en ventana mediastínica de derrames pleurales bilaterales. Y uno de los principales que podemos sospechar es justamente en este corte axial en ventana pulmonar, estas imágenes en vídeo ilustrado que están de extensión difusa, que corresponde a la presencia de hemorragia alveolar difusa. Entonces, dentro de los hallazgos claves, si es que tenemos una paciente, sobre todo joven, entre los 20 a los 40 años, donde en la tomografía, en este corte axial en ventana mediastinal, vemos la presencia de derrame pleural, podemos encontrar la presencia de derrame pericárdico, podemos encontrar justamente la presencia de hipertensión pulmonar. Otro hallazgo característico en esta enfermedad van a ser las vértebras en Herzeg de Ruby. Estos se producen básicamente por un hiperparatiroidismo. Lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la PTH con un aumento de resorción ósea y se va a producir los osteoblastos, se van a poner a nivel de lo que son bordes superiores e inferiores a nivel de las placas de las vértebras. Entonces van a haber justamente zonas más radiopacas y zonas más radiolúcidas, que estas serían las áreas patológicas y es lo que justamente corresponde si comparamos con un Herzeg de Ruby. Otro hallazgo característico, como vimos en la artritis reumatoide, aquí en el lupus también se puede presentar un afilamiento distal a nivel de las clavículas. Ahora, otra enfermedad, vamos a ver la enfermedad mixta de tejido conectivo. Esta es una enfermedad autoinmune, es un síndrome de superposición. Se le llama así porque pueden tener hallazgos de algunas enfermedades, entonces se habla de 4 enfermedades que pueden superponerse, corresponde al lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica y también la polimiositis. Esta enfermedad se manifiesta entre los 15 a los 35 años y se habla de un compromiso respiratorio hasta un 80%. Va a tener otras manifestaciones como a nivel de musculoesquelético, artralgias, miositis y otras manifestaciones en general como el raynaud. Entonces, en esta enfermedad lo que podemos encontrar especialmente son los patrones de neumonía intersticial no específica y neumonía organizativa. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar donde podemos observar estas imágenes de reticulación que tienen un respeto subpleural, corresponde a un patrón de neumonía intersticial no específica. Acá otro patrón que también podríamos encontrar es el de UIP. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar donde observamos este patrón en panal, está sobre todo a nivel subpleural. Y acá tenemos otra imagen en corte sagital en ventana pulmonar igualmente, donde aquí es un poco más inespecífico, parece como una mezcla de un patrón en UIP con una mezcla de patrón en SIP. Justamente como les dije, a veces pueden superponerse enfermedades, porque si bien vemos que hay una distribución que es más bien sobre todo basal, subpleural, pero también está afectando a la parte de los vértices. Entonces, por eso tal vez pensaríamos entre estos 2 patrones. Y en esta enfermedad también se podría encontrar cierto grado de dilatación esofágica. Aquí se hablaba que había dilatación esofágica con la presencia de líquido. También puede asociarse a la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, hallazgos clave en esta patología, como les dije, es una superposición de algunas enfermedades, entonces, bueno, no es tan fácil llegar a ese diagnóstico, pero especialmente vamos a tener el patrón de NSIP, podría haber el de UIP y también puede haber el de neumonía organizativa.
vamos a encontrar igual esófago dilatado y la presencia de hipertensión pulmonar. Otro patrón dentro de lo que es la neumonía intersticial con hallazgos autoinmunes, se habla que esta patología es un poco más, es como una patología de descarte, cuando ya no se tiene una orientación diagnóstica. Entonces, dentro de esto, lo que vamos a encontrar es un patrón de neumonía intersticial no específica y de neumonía organizativa. En este caso, tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde podemos observar ya imágenes de consolidación, incluso aquí hay un poco de broncograma aéreo, sobre todo está de predominio en campo pulmonar derecho a nivel basal. Acá igual volvemos a tener, hay una afectación a nivel subpleural, incluso hay un poco de bronquiectasias, y zonas de consolidación a nivel subpleural. Pero bueno, lo que predomina van a ser las zonas de consolidación asociadas también a un poquito de vidrio, que correspondería básicamente a una neumonía organizativa en este caso. También podemos encontrar el patrón de neumonía intersticial específica, donde vemos zonas de reticulación con respeto subpleural que corresponde a neumonía intersticial no específica. Aquí se habla que igual suele haber la presencia de dilatación esofágica con líquido. Acá tenemos otro corte axial en ventana pulmonar, donde vemos estas imágenes igual de vidrio deslustrado con tendencia a la consolidación, son de distribución difusa, que correspondería a otro patrón de neumonía organizativa. Igual acá. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un caso clínico chiquito. No sé si alguien me quiere ayudar describiendo, si no ya sigo describiendo yo. Tenemos un paciente varón de 30 años que sobre todo acude por disnea. No sé si alguien me quiere dar describiendo estas tomografías. Si no, ya... Tus compañeros pueden describir. ¿Quiere alguien? David, Cari, Vivi. Entonces, David. Esta vez. Hola. Bueno, si no, ya describo yo. Cari. A ver, entonces, dos cortes tomográficos, uno en el corte axial y el otro coronal. Entonces llama la atención el patrón, que parece que fuera un patrón en brote. La presencia también de pequeñas zonas, bulas, como unas pequeñas bulas en los dos campos pulmonares. No más que bulas son quistes, porque son pequeños quistes aéreos en los dos campos pulmonares. Eso creo. Sí, justamente tenemos la presencia de quistes. Bueno, si fueran bolas creo que serían más subpleurales. Claro, deberían ser más grandes. Ajá. También más... ¿Ibas a decir algo más, Cari? No, perdón. Entonces, bueno, tenemos la presencia de quistes, bueno, vemos un poco de formas irregulares, están de distribución difusa justamente en ambos campos pulmonares y se asocia a ingresamiento también. Igual en este corte coronal volvemos a ver la misma presencia de los quistes asociados a intersticial. Y hay otro hallazgo más que nos llama la atención, si alguien quiere describir, dentro de la parte abdominal. Bueno. Lo que nos llama la atención aquí, justamente alrededor a nivel perirrenal vemos una zona de masa de tejidos blandos, una zona isodensa que, bueno, corresponde a una zona de infiltración. Ya les voy a explicar por qué. ¿Alguien con alguna idea de algún diagnóstico? Solo asociando estos dos hallazgos. Bueno, esta es una enfermedad súper rara que la verdad ni yo había escuchado, solo leyendo este tema encontré que corresponde a la enfermedad de Erdheim-Chester. Esta es una forma rara de histiocytosis de células que no son de Langerhans, pero sin embargo se dice que en la parte pulmonar, bueno, como vimos es muy parecida a la manifestación en histiocytosis de células de Langerhans, sin embargo vimos que en esta hay una distribución más bien difusa, en las células de Langerhans más bien va a ser de predominio en lóbulos superiores. Esta enfermedad se manifiesta sobre todo en pacientes entre los 50 a los 70 años
se caracteriza porque hay una infiltración de histiocitos, que son como espumosos, entonces van a ser cargados de lípidos y hay fibrosis mezclada circundante. Entonces, esta también, aparte de las manifestaciones pulmonares y renales, una de las principales características para pensar en estas es la presencia de dolor óseo. También puede asociarse a afectación de otros sistemas como el sistema nervioso central, cardiovascular, también a nivel de la piel. Otro hallazgo, podríamos encontrar zonas de esclerosis a nivel de las zonas metafisiarias, a nivel del fémur y a nivel de la tibia. Podemos encontrar justamente zonas de engrosamiento a nivel periaórtico, que igual, bueno, corresponde dentro de la fisiopatología, justamente es por esta infiltración de histiocitos. Pero esto es una enfermedad súper rara. Bueno, siguiendo con las otras, de las otras un poco más que tienen menos hallazgos pulmonares, corresponde a la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que esta corresponde a dos entidades, puede ser el Crohn o la colitis ulcerosa. Se manifiesta especialmente entre los 15 a los 30 años. Y dentro de los hallazgos a nivel torácico, lo que podemos encontrar, sobre todo, son la presencia de bronquiectasias. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar, tenemos la presencia de bronquiectasias y puede asociarse también a la presencia de engrosamiento de las paredes bronquiales, o sea, sobre todo va a haber un poco de afectación a nivel de lo que es vía aérea. Puede asociarse también a la presencia a veces de hemorragia alveolar difusa y también la presencia de neumonía organizativa. Acá tenemos, otro corte axial donde vemos más bien imágenes de reticulación que están sobre todo a nivel subpleural, pero son como áreas focales. Otras manifestaciones podemos encontrar la presencia de nódulos traqueales. Aquí tenemos en un corte axial en ventana pulmonar, corte coronal. Aquí vemos un nódulo a nivel traqueal. Aquí sí tenemos un corte axial, donde vemos otra vez la presencia de esta imagen isodensa a nivel de la tráquea. Y acabando ya, vamos a ver, la enfermedad por IgG4. Esta enfermedad por IgG4 consiste en una infiltración de células plasmáticas de linfocitos. Es una enfermedad autoinmune que sobre todo va a afectar al páncreas, sin embargo puede afectar a todos los órganos del cuerpo, sobre todo glándulas salivales, órbitas, tiroides, pituitaria y meninges. Y en el examen físico podemos tener imágenes como la presencia de proptosis o justamente la alteración a nivel de las glándulas salivales. Entonces, de la fisiopatología rápidamente lo que va a suceder es que por la parte de autoinmunidad o agentes infecciosos se va a producir una activación a nivel de los linfocitos, sobre todo los TGP1 y TGP2, que van a producir las interleucinas, sobre todo la 5, la 13, la 4, la 10, y esto va a inducir a la producción de IgG4. Y esto va a producir a la final daño a nivel de los diferentes órganos por la infiltración de esta. Entonces, lo que nos llama la atención en esta enfermedad, podríamos también encontrar sobre todo un patrón de NSIP a nivel de la parte intersticial, pero vamos a tener otras manifestaciones como la presencia de adenopatías. En este caso tenemos iliar del lado, izquierdo, sobre todo la asociación con una masa paraórtica también, que es uno de los hallazgos característicos, y en la parte pulmonar, como les decía, puede haber este patrón de NSIP. Aquí, lo que observamos es una zona de reticulación asociada a vidrio en esta ventana pulmonar, en este corte axial. Y acá igual, hay cierto patrón de engrosamiento a nivel del intersticio. Y una de las últimas enfermedades corresponde a la sarcoidosis, que es una enfermedad multisistémica granulomatosa, no caseificante, con una amplia gama de manifestaciones clínicas radiológicas. Lo que va a suceder, esta se manifiesta sobre todo en mujeres igual entre los 20 y los 40 años y va a hacer que por agentes infecciosos o agentes externos van a producir una activación a nivel de los linfocitos T y estos van a llevar a la producción de citocina, sobre todo para activar los linfocitos CD4 y estos van a producir a través de interleucinas 2 de interferón y otras la producción de granulomas, que son los que van a afectar a nivel pulmonar. Las manifestaciones a nivel de la sarcoidosis van a ser mucho más floridas. Puede presentarse con un patrón intersticial, pero no necesariamente. Dentro de la sarcoidosis, vimos un poco en la anterior charla, lo principal son los hallazgos de las adenopatías biliares bilaterales. Tenemos en distintos estadios, un estadio 1 donde solo va a haber adenopatías biliares bilaterales, un estadio 2 donde va a haber adenopatías biliares con alteración a nivel del parénquima pulmonar, un estadio 3 donde únicamente va a haber alteración del parénquima pulmonar y un estadio 4 donde ya se van a observar zonas de fibrosis en los campos pulmonares. Pero aparte de estas, aquí tenemos un corte tomográfico en ventana mediastinal en corte axial,
con la presencia de adenopatías biliares bilaterales y adenopatías mediastínicas. Acá tenemos otro corte axial en ventana mediastinal en una tomografía simple, donde volvemos a ver adenopatías, ganglios, mediastinales, y también iliares y también a nivel pretraqueal. Y otro, dentro de la parte intersticial, lo que podemos encontrar sobre todo es la presencia de micronódulos que suelen ser difusos y forman este patrón de cielo estrellado. Entonces, ahora sí, en resumen, de las principales patologías que les hablé, y para quedarnos con algo, es que en artritis reumatoide el principal patrón, para que se nos venga a la cabeza en la parte torácica, es el patrón de neumonía intersticial usual. En la esclerodermia es neumonía intersticial no específica. En el lupus es el patrón de hemorragia alveolar difusa. En la polimiositis y dermatomiositis puede ser cualquiera de los dos, el de neumonía intersticial no específica o el de neumonía organizativa. Y en el Sjögren sí, sobre todo, va a ser el patrón de neumonía intersticial linfoide, aunque podría también ser el de neumonía intersticial no específica. Estas son dentro de las principales patologías. Pueden ser las otras que son, bueno, tenemos otras variadas del tejido cognitivo, puede variar desde afectación de la vía aérea, neumonía intersticial no específica o neumonía organizativa. Dentro, y bueno, de las otras ya va a ser un poco más inespecíficos. Complicaciones pueden ser agudas, de exacerbación agudas, puede haber toxicidad por drogas justamente por el tratamiento de estas enfermedades, puede haber hemorragia pulmonar, infecciones, y un poco más crónicas la presencia de malignidad y de hipertensión pulmonar. Entonces, como conclusiones hay que tener en cuenta que nosotros como radiólogos podemos ser un pilar fundamental para el diagnóstico de algunas enfermedades, incluso para justamente la sospecha de las mismas, no solo basándonos en los hallazgos tomográficos en la parte pulmonar, sino buscando también otros signos que nos ayuden o nos orienten hacia determinada enfermedad sistémica. Entonces, justamente lo que les decía, hay que ver otros hallazgos que nos orienten hacia estas enfermedades. Y eso es todo, muchas gracias.